Por eso que tomamos contacto con nuestra unidad móvil, porque habla el ministro de Salud, Jason Ausa, para el reporte de la semana número 13. Hasta la fecha. Bolivia presenta nuevamente un descenso de casos. Para esta semana existe una disminución del menos 28%. En esta semana se presenta 4 decesos. Están 7 departamentos con una disminución de casos. Hay que resaltar en los decesos que la semana anterior teníamos 5 decesos en una semana, que era ya una cifra baja. Sin embargo, hoy hemos disminuido esa cantidad de 5 a 4. Vamos a analizar la vacunación versus la letalidad. Este informe ha sido elaborado con datos del Sistema Nacional de Información en Salud, Vigilancia Epidemiológica, SNIS-BE. Todos los datos de este informe corresponden desde el 1 de junio del 2021 al 15 de marzo del 2022. En Bolivia, de 11.113 personas fallecidas desde el 1 de junio del 2021 al 15 de marzo del 2022, es importante resaltar esto. El 91.3% de los fallecidos por COVID son personas no vacunadas. Son personas que han decidido no vacunarse. Solamente el 8.7% de las personas fallecidas por COVID-19 tenían un esquema completo de vacunación y seguramente esto se debía a la edad, a una enfermedad de base u a otro elemento que complica su situación de salud. Pero la diferencia que existe de todo el universo de fallecidos, estableciendo que el 93.7% de los fallecidos no contaba con vacuna. De 10 fallecidos, vale decir, más de 9 no contaban con el esquema completo de vacunación. En Bolivia, desde que se abrió la vacunación a mayores de 18 años, de cada 10 personas fallecidas por COVID, al menos 9 no contaba con esquema completo. Del 100% de los fallecidos por COVID-19, haciendo ahora un análisis por grupos de edad, el 0,14%, 16 casos de la totalidad de los muertos existentes, corresponden a niños entre 5 a 17 años. De este porcentaje de fallecidos en este grupo etario, debemos decir el 100% de los niños entre 5 y 17 no contaba con vacunas. Del 100% de los fallecidos entre 18 a 29 años, que constituye el 1.43% del total de fallecidos, 159 casos, 93.7% de los decesos son jóvenes que no tenían el esquema completo de vacunación. En la edad de 30 a 39 años, del 100% de fallecidos en el país, 4.94 corresponde a esta edad, de 30 a 39 años, 549 casos. De este universo de fallecidos en este grupo etario, 95.2% no contaba con esquema de vacunación completo. En el grupo de 40 a 49 años, del 100% de fallecidos, en este grupo se encuentran 1.223 personas fallecidas, constituyendo el 11% del universo total de fallecidos. Tomando en cuenta estos 1.223 personas que han fallecido en este grupo etario, 96.5% no contaba con esquema de vacunación completo. En el grupo de 50 a 59 años, podemos decir que 2.315 personas han fallecido en este grupo. Esto corresponde al 20.8% del 100% de fallecidos. De estos 2.315 casos, el 86.3% no contaba con esquema completo de vacunación. En el grupo de mayores de 60 años, que
corresponde a 6.990 personas fallecidas, que constituye el 62.9% del 100% del universo de fallecidos. De estos 6.990 personas que han fallecido, 89.2% no contaba con el esquema de vacunación. Si nos vamos a Santa Cruz, de todas las personas que han fallecido, el 89.4% no contaba con esquema completo de vacunación. En La Paz, el 91.3% de las personas que han fallecido, a partir del 1 de junio, cuando ya teníamos disponibles las vacunas para la mayoría de la población, 91% de estas personas no contaba con esquema de vacunación. En Cochabamba, el 92.5% de las personas que han fallecido no tenían esquema completo de vacunación. En Chuquisaca, el 88.1% de las personas que han fallecido no contaba con esquema completo de vacunación. En Oruro, el 97.9% del universo de las personas que han fallecido decidió no aplicarse la vacuna y no contaba con esquema completo de vacunación. En Potosí, el 94.9% no tenía esquema completo de vacunación. En Beni, el 96% de las personas que han fallecido no tenía esquema de vacunación completo. En Pando, el 90% del universo de las personas que fallecieron no tenía el esquema completo de vacunación. En Tarija ocurre lo mismo con el 90% de los fallecidos. Conclusión. Más del 90% de los decesos por COVID, más del 90% en todos los departamentos del país corresponde a gente que decidió no vacunarse. En absolutamente todos los rangos de edad, un promedio mayor al 90% de los decesos son gente que decidió no vacunarse. La vacuna definitivamente protege la salud y la vida del pueblo boliviano. Para nosotros era importante poder transmitir estos datos para decirle a la población boliviana la importancia de la vacunación, pero no solamente desde base científica o argumentando la misma, sino mostrando datos estadísticos no de lo que pasa en otros países o en otras latitudes, sino de lo que ha acontecido en nuestro país. Iniciamos con el reporte del país. Tenemos una disminución del menos 28% para esta semana epidemiológica. Comparando la semana 12 con la semana 13, ha habido una disminución desde 1.595 casos a 1.156 casos. Para nosotros es importantísimo poder transmitir estos datos a la población boliviana, además de hacer anuncios importantísimos en este momento. La tasa de letalidad, que se encontraba en 0,7, para esta semana podemos decir que ha disminuido. Estamos nuevamente en 0,6 de letalidad. Las vacunas han demostrado el efecto en la disminución de la tasa de letalidad. También debemos anunciar al pueblo boliviano que después de haber hecho el estudio de secuenciación genómica, podemos decir que en el país ya no encontramos casos de variante Delta de las muestras que se han tomado. El 100% corresponden a la variante Omicron y no se ha detectado por el momento la variante de la Omicron BA.2. En ese sentido, nosotros le decimos a la población boliviana, estamos teniendo datos esperanzadores y este no es el momento de bajar la guardia. Más al contrario, debemos extremar los esfuerzos para poder mantener estos indicadores. Otra buena noticia que queremos darle al país es que se ha conseguido después de varios años, porque en años anteriores no se tenía un incremento de ítems en salud como tal, vamos a lograr para este año, gracias a la voluntad del presidente Luis Arce Catacora,
la creación de 2.340 ítems para trabajadores y profesionales en salud. Esas son las buenas noticias que queremos darle al pueblo boliviano. En su momento lo anunciábamos que tal vez las variantes que presentaba la Omicron podían significar el hecho de que esta sea una variante mucho más contagiosa, pero mucho menos letal. Nuestras predicciones, nuestras apreciaciones hoy se están cumpliendo, a pesar que en algún momento algunos dirigentes del gremio médico manifestaban incluso en son de mofa que deberíamos recibir al Omicron con banda. Los datos hoy nos dan la razón y demuestran que la pandemia poco a poco nos está mostrando resultados esperanzadores de la estrategia integral que estamos aplicando. Muy buenos días, Oli Flores, RTP, por favor. Dos consultas. La primera es relacionada con el sector del colegio médico que ha anunciado una medida de presión radical. Desde el gobierno se va a convocar a este sector. ¿Cuál es la situación, por favor, si existe una convocatoria oficial? Por otro lado, existen largas filas en el Hospital del Niño. Hay personas, padres de familia, personas de la tercera edad, niños, hasta niños que pernoctan, pasan la noche ahí para obtener alguna ficha. Desde el gobierno central, ¿se podría brindar alguna solución, por favor, para este sector? Muchas gracias. Nosotros debemos aclarar que, si bien siempre hemos estado aperturados al diálogo, hemos escuchado manifestaciones por medios de comunicación que las medidas van a continuar si es que no se hacen invitaciones formales y por escrito a las instancias movilizadas. Pues no tenemos ningún problema en ese aspecto. El día de hoy vamos a cursar las invitaciones por escrito a las instancias movilizadas para señalar fecha y hora para sostener esta reunión, para poder escuchar cada una de sus demandas, con esto que también ya hemos avanzado nosotros. El anuncio de la creación de 2.340 ítems en el país van a coadyuvar a que esas filas de pacientes puedan disminuir paulatinamente. Sin embargo, debemos aclarar ante su segunda pregunta que la administración de los hospitales de tercer nivel es una competencia estrictamente departamental que corresponde a las gobernaciones y a los servicios departamentales de salud. Nosotros, como siempre, vamos a coadyuvar con este trabajo, pero la responsabilidad del funcionamiento, asignación de fichas, satisfacción del usuario corresponde a una responsabilidad de las gobernaciones. Ministro, buenos días. Habló el ministro de Salud, Jason Ausa, para darnos a conocer el reporte epidemiológico correspondiente a la semana número 13. Un descenso considerable de casos de COVID-19, un menos 28%. Bajó el descenso de los casos de COVID-19 y también la tasa de letalidad a un 0,6%. También se anunció que se creará 2.300 nuevos ítems para los funcionarios de salud. Este tema estaremos ampliando más adelante, pero tenemos más información junto a Paola.